día de hoy tenemos el placer y el gusto de contar con la participación del doctor Luis Miguel Becerra. El doctor Becerra es nutricionista clínico pediátrico, PhD en nutrigenética y nutrigenómica, y actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas. Doctor Becerra, un placer, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, buenos días para todos. De verdad que para mí creo que ya tengo uno. Siempre es un gusto y un honor. De verdad que Univalle siempre es una bendición para mí. Y de verdad que les agradezco mucho por estar a esta hora y con este tema que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ayudas ergogénicas en pacientes pediátricos que realizan actividad física, que son deportistas. Yo pues declaro el conflicto de intereses, yo soy nutricionista pediátrico, no soy nutricionista deportivo, sin embargo es una de las facetas de la pediatría que se ha dejado tal vez un poco de lado, y hay muchas cosas que se ven en redes sociales que están empezando a generar problemas pues bastante importantes en los pacientes menores de 18 años. Entonces pues es el único conflicto de interés, el resto de tablas están citadas y están referenciadas. Cuando nosotros hablamos esencialmente de ayudas ergogénicas, hablamos de toda cosa que yo le doy al paciente, todo dispositivo que yo le pongo, toda técnica o fenómeno que genera un esfuerzo positivo. Una ayuda ergogénica es, por ejemplo, que algunos ciclistas los llevan a tuta o a tunja o a pasto o a hacer deporte para que las concentraciones de hemoglobina suban. Algo que sucedió, por ejemplo, con algunos deportistas es que les hacían transfusiones, los llevaban a hacer actividad física a una altura muy grande, generaban con eso un impulso a la hemoglobina muy grande, sacaban esa sangre y al momento de las competencias volvían a inyectarle esa sangre. Eso fue parcialmente lo que le sucedió, por ejemplo, en el caso de Lance Armstrong, que fue uno de los casos más importantes que se consideró luego después como dopaje. Algunas situaciones que nosotros realizamos también en la actividad física, por ejemplo, las personas que se ponen caretas para correr, para generar un esfuerzo aeróbico mucho mayor. El uso de algunos productos también se genera y se condensa como tal dentro de las ayudas ergogénicas. Entonces, en palabras castizas, desde la última definición del 2025, todo lo que nosotros hacemos para que el deportista rinda mejor de manera directa o indirecta se considera como tal una ayuda ergogénica. Nosotros dividimos la ayuda ergogénica en 4 grandes bloques. El primer bloque es esencialmente la suplementación de algunos micronutrientes. Por eso es que finalmente terminan derivados a un nutricionista pediátrico, porque muchos de estos pacientes en teoría llegan a la consulta desnutridos, llegan con una suplementación necesaria porque el paciente llega con anemia por deficiencia de hierro, y es que el deporte, sobre todo el deporte de alto rendimiento, no es fisiológico, no es normal para el ser humano. El ser humano no debería montarse en una bicicleta y andar 150 kilómetros, el ser humano no debería alzar 150 kilos, ni debería hacer, por ejemplo, un Ironman, que son, por ejemplo, 20 kilómetros nadando. Ese tipo de cosas son antinaturales, porque el ser humano realmente no está adaptado para ese esfuerzo dinámico. Por eso, hasta cierto nivel, la actividad física es benéfica. Hasta cierto nivel, la actividad física ya empieza a verla el cuerpo como algo de agresión, porque no es lo mismo, por ejemplo, trotar 42 kilómetros, que es una maratón completa, a tener realmente una actividad física normal de 4, de 5 kilómetros. Entonces, cuando ya eso ya no se vuelve normal, ahí es que las ayudas ergogénicas empiezan a tener una acción importante. La suplementación en proteína es otro de lo que nosotros llamamos ayudas ergogénicas de macronutrientes, y la administración de ácidos grasos esenciales también es fundamental. Entonces, en la mayoría de pacientes ahora administramos omega 3 para que considerarse un antiinflamatorio natural, y con eso muchos pacientes empiezan a disminuir esa fatiga posactividad física. El niño tiende a tener una recuperación mayor y más fácil que el adulto. Sin embargo, el calambre, el dolor articular, las náuseas, el mareo, que se realiza en la actividad física, porque es que ahora tenemos pacientes, por ejemplo, que hacen 4 horas de tenis. Entonces, un niño de 11, 12 años que realiza 4 horas de tenis, pues se deshidrata con mayor facilidad. Hay deportes de contacto también que les hablaré más adelante. Estas que son las que más están utilizando ahora como suplementación, que es el uso de la cafeína, el uso de nitratos y el uso de la betalanina. Algo que nosotros reivindicamos mucho desde nutrición es volver a los orígenes. Entonces ustedes verán que ahorita nosotros no hablamos de polvos, de cápsulas, de eso, sino que hablamos más de la papa, del arroz, de la hidratación, del agua panela. De hecho, les voy a mostrar que hay un artículo, por ejemplo, una tesis de doctorado que habla sobre la idoneidad de la rehidratación del deportista con cerveza.
Por ejemplo, muchos deportistas terminan de hacer actividad física y se toman 1 o 2 cervezas. Eso está reportado en la literatura, lo pueden buscar si quieren ustedes en Google, idoneidad de la rehidratación del deportista con cerveza. Y es que la cerveza, pues obviamente no recomendamos el consumo de alcohol ni en pediatría, ni existe un consumo seguro en adultos, pero ya hay estudios, por ejemplo, que validan el hecho de cómo rehidratarse o ese tercer tiempo que llaman algunos, que ya lo desbordan en ese tercer tiempo, puede llegar a considerarse como algo científicamente comprobable. Los nitratos, que es esencialmente porque muchos deportistas consumen remolacha. La remolacha es altísima en nitratos y los nitratos generan o son precursores del óxido nítrico. Y al ser precursores del óxido nítrico, vasodilatan al paciente y la actividad física es mucho más adecuada. Y finalmente la betalanina, que es lo que hace que muchos de esos preentrenos en polvo que toman las personas le empiece a picar el cuerpo. Una de las reacciones que nosotros generalmente vemos en esos productos es esa piquiña y ese rash que le da al paciente después, más o menos 15 a 20 minutos después de haber consumido esos preentrenos, y eso es producto de la betalanina. Y finalmente, lo que la mayoría de personas piensan que es realmente una ayuda ergogénica, que son esos geles, las bebidas rehidratantes y la hidratación. Y ahora también en las redes sociales pues, le dicen a la gente es que si usted no toma agua con sal no se hidrata. Entonces están confundiendo la rehidratación con la hidratación. Entonces muchos pacientes ahora deportistas llegan más deshidratados. Entonces uno le diría es que es como si usted se perdiera en el mar y le dijeran que tiene que tomar agua de mar para mantenerse hidratado. Entonces ese tipo de cosas y la cultura que se está generando a eso es importantísimo. Muchos de los pacientes ahora también toman bebidas alcohólicas y toman sueros de rehidratación. Eso está empezando a generar una falla hepática muy importante, porque los citocromos y la proteína P63 se disfuncionan más en concentraciones altas de sodio, y esos sueros tienen 75 miliequivalentes de sodio. Entonces es una costumbre que están tomando las personas que va a llevar hacia el futuro también a unos problemas pues bien importantes. ¿Qué tenemos descritos nosotros en la literatura como ayudas ergogénicas? Desde el bupropión hasta el adderall, la cafeína, el hidroximetilbutirato de calcio, la oxiflorina, la fenilpropina, la pseudoefedrina, tenemos la teofilina descrita también, la creatina y la betalanina. La creatina es el nuevo noni. Todo el mundo cree que necesita creatina para todo y lo suplementan, lo veremos que en pediatría pues no hay una dosis segura, pero veremos que, por ejemplo, el 90% de los suplementos que toman las personas no los necesitan. O sea, el 90%, 9 de cada 10 personas no realiza tanta actividad física como para realmente necesitar proteína adicional o creatina. En los niños sí la hemos empezado a utilizar porque desde el 2023 la Asociación Americana de Neurología dijo que muchas de las patologías que se están presentando son por deficiencia de creatina cerebral. Entonces nosotros le damos creatina a los niños no para la fuerza y la contractibilidad muscular, sino que para que mantenga los valores de creatina cerebrales. Y el café, que es algo de lo que vamos a hablar, que yo pues sí me declaro un adicto al café. Yo trato de reivindicar siempre la alimentación como más autóctona. Y entonces uno ve y los papás le dicen, bueno, pero ¿qué suplemento le va a mandar? ¿Qué gel le va a mandar? ¿Qué preentreno vamos a utilizar? Y yo casi siempre saco la misma imagen y digo, mire, Eliud Kipchoge es uno de los maratonistas más importantes que ha tenido la historia de la humanidad. Eliud Kipchoge es capaz de hacer una maratón en 2:09, o sea, 42 kilómetros en 2 horas y 9 minutos. Eso es una barbaridad, eso es como correr como a 15 kilómetros, 14 kilómetros por hora. Eso es sostenido durante 2 horas. Yo en 10 minutos ya estoy muerto. Entonces, yo les muestro la foto y les digo, mire, Eliud Kipchoge está desayunando café con leche y pan. Entonces, si usted se fija, no está comprándose ningún polvo de 400,000 pesos para tomárselo por scoops ni nada de ese tipo de cosas, sino que muchas veces los pacientes van en esa búsqueda de qué suplemento puedo yo tomar y no se dan cuenta que la alimentación como el cafecito de leche y el pan pueden llegar a ser una ayuda ergogénica de una buena alimentación. Este es Dionisio Cerón y este es su servidor. Esta fue la última maratón que hubo de Cali. Dionisio Cerón es el único ser humano que ha ganado 3 veces la maratón de Londres consecutivos. Es el único ser humano que ha logrado eso. Y si ustedes se fijan, nosotros estamos aquí desayunando con Dionisio Cerón, y si ustedes se fijan, Dionisio Cerón toma jugo de naranja, come fruta, come huevos, pan, queso. Entonces él en ningún momento le está diciendo que yo tengo que tomarme mi creatina, tengo que tomarme mi proteína. De hecho, él no utiliza geles.
Los geles de rehidratación para muchos pacientes son realmente inclusive hasta nocivos. En deportes de contacto, el paciente se deshidrata con mayor facilidad. Si uno le da sueros de rehidratación o geles, los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2 van a hacer que el paciente entre en un estado de deshidratación mucho mayor. Por eso los sueros de rehidratación en los pacientes para deportes de contacto son generalmente mucho más altos en sodio y mucho más bajos en glucosa. Entonces, yo trato como de vender esta idea siempre de que la alimentación bien manejada en el niño deportista sí puede llegar a ser una herramienta adecuada. Y es que la alimentación del paciente deportista difiere grande en lo que nosotros hacemos en clínica. Michael Phelps es el nadador que tiene el mayor récord de medallas olímpicas en la historia. El tipo entre competencia y competencia se tomaba 2 litros de leche achocolatada. Entonces, si yo le dijera eso a un paciente ahorita, pues eso sería terrible, porque realmente es una condición deportiva. Pero es que el tipo se metía 8 horas de nado continuo diario. O sea, el tipo perdía como 6.000 calorías día. Eso es una cosa increíble. El tipo fácilmente podía comerse medio kilo de pasta en un solo envión en un almuerzo. Entonces, uno empieza a darse cuenta de que la alimentación del deportista tal vez no cuadra y no se ajusta. Y también yo soy muy directo, por ejemplo, con mis colegas nutricionistas, y yo le digo, mire, usted sabe del principio de la actividad física porque es buena, pero usted no sabe cómo se hace la actividad física. Por eso siempre remítalo a un deportólogo, remítalo a un fisiatra, remítalo a un profesional en actividad física. Este es un estudio comparativo que habla sobre los tipos de actividad física y el porcentaje de caída en la presión sistólica y diastólica de los pacientes. Palabras más, palabras menos, este estudio demostró que ponernos a hacer estas planchas o estos ejercicios isométricos hace que la presión caiga más rápidamente entre la sistólica y la diastólica en comparación con un niño al que uno le dice vaya, salga a correr o póngase a hacer ejercicio o cosas así. Entonces yo lo utilizo también esta imagen para decirles, es importante uno saber sobre la actividad física, pero existen otros especialistas y otros profesionales que saben un poco más de cómo se hace esa actividad física. Este es uno de los ejercicios en donde uno se da cuenta que realmente el tiempo sí pasa muy lento, porque uno mantenerse 1, 2, 3 minutos en una plancha es una barbaridad, uno siente que es complicadísimo. Eso es lo que hace que estos ejercicios isométricos tengan un potencial de caída de la presión arterial. Entonces esto con los niños obesos son los que más utilizamos para que la hipertensión esencial primaria pues disminuya. Y casos reales, pues por ejemplo para los que les guste el fútbol, Lamine Yamal es tal vez uno de los mejores deportistas que nosotros tenemos en este momento futbolista. Entre octubre del 2023 y mayo del 2024, él aumentó más de 30% la masa muscular. O sea, él porque es que un deportista de alto rendimiento así, cuando lo empujan, se cae y se fractura. Porque es que la velocidad y la violencia con la que el deportista de alto rendimiento juega es muy importante. Él tenía un gasto calórico en promedio de 5.200 calorías. O sea, que si yo lo comparo con un niño normal de 17 años, él come lo de 2.5 yamales, porque él hace un esfuerzo increíble. Él en promedio corre como unos 17 kilómetros diarios, de lunes a sábado. Entonces uno dice, eso es realmente una necesidad fundamental, el ayudarlo ergogénicamente, porque eso ya hace parte de algo antinatural, pues por llamarlo así, en la alimentación. Y nosotros también, cuando hablamos de ayudas ergogénicas, también siempre vendemos la idea de que pesar y medir a un niño no es valorarlo nutricionalmente. O sea, cuando yo lo peso y lo mido y lo clasifico antropométricamente, no es una valoración nutricional, es una clasificación antropométrica. Sería como yo, por ejemplo, ir al cardiólogo y decir que el cardiólogo me tomó la presión arterial y que entonces ya me valoró el cardiólogo. No, hace parte de lo que el cardiólogo hace parte de lo que el neonatólogo, de lo que el endocrinólogo, de lo que el pediatra hace parte de esos componentes. Entonces, siempre que nosotros hablamos realmente de suplementar a un paciente, primero hablamos de valorarlo bien. La Biblia de nosotros, la dietoterapia de Krauss, dice que una valoración nutricional es una inspección física, una evaluación de los bioquímicos, la anamnesis alimentaria y la antropometría. Y uno habla de esto y a veces no lo dimensiona tanto, pero existen casos como el del niño Tarzán. Este es un caso muy anecdótico y es que Disney hizo una biopic de Tarzán
y necesitaban un niño re musculoso. Y dijeron, no, pero ¿dónde vamos a encontrar un niño que sea así de musculoso? Y empezaron a pulular los pacientes, los casos. Este es uno de los casos más anecdóticos, el de Richard Snadrak. Richard Snadrak en este momento es un paciente altamente obeso, un paciente en obesidad mórbida. Hace una cosa que se llama el efecto paradójico en la adultez, porque darle más de 3 gramos de proteína por kilo a un niño duplica el riesgo de obesidad. O sea, cuando yo le doy mucha proteína al peladito de pequeñito, el riesgo de tener un adulto obeso es mucho más grande. Entonces, a veces, por eso nosotros como nutricionistas decimos, si esa práctica de si solo se come el pollito está bien. Uno a veces le dice, no, es importante también que se coman las verduras, que se coma el arroz, que se coma la papa, que se coma las lentejas. A este niño con este nivel de masa muscular parece ser, no se sabe aún porque el papá nunca contó, que si utilizaban era clenbuterol. Y ese clenbuterol empezaba a generar una densidad de la masa muscular, porque es que uno a veces ve deportistas, inclusive adultos, que no generan esa masa muscular. O sea, hay gente que va al gimnasio todos los días y nunca es capaz de lograr algo como esto. Y esto empieza a generar también algunos trastornos, y es porque estos pacientes luego después hacen ginecomastia y empiezan a tener algunos efectos paradójicos del uso de este tipo de anabolizantes. Y cuando uno habla de las ayudas ergogénicas, la primera que le sale es la cafeína. O sea, todo aquel que tomamos tinto esta mañana, el 70% de los colombianos tomamos tinto por lo menos una vez en el día. Eso es una ayuda ergogénica. De hecho, nosotros vivimos en Colombia ya con mayores receptores de adenosina en el cerebro. Por eso el tinto que nosotros tomamos es más fuerte y es más concentrado. Por eso a veces uno dice, deberíamos normalizar tomar tinto después del tinto. Porque a veces uno se toma un solo tinto y uno dice, voy a echarme otro tintico y ya con eso me pongo enérgico. La cafeína es una de las principales acciones, y es que dependiendo de la dosis que yo le dé al paciente, la dosis ergogénica es entre 200 y 300 miligramos de cafeína, que eso traducido en tintos es como unos 6 tintos, o sea, pero de un solo envión. También existe lo que nosotros llamamos el potencial de sensibilización de la cafeína. Este estudio lo que hizo fue comparar los efectos adversos entre el consumo de cafeína y, digamos que la sensación de sueño placentera y la calidad de sueño en los deportistas, demostrando que si yo le doy, por ejemplo, café a algunas personas en la mañana, está bien, pero que si toma café después del mediodía, por la vida media la cafeína no duerme. Entonces hay gente o hay pacientes que llegan, no, es que el niño se duerme a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana. ¿Por qué se duerme? Porque le están dando ayudas ergogénicas como la cafeína después del mediodía. Por eso es que es tan importante. Ahí entra uno en la disyuntiva porque la Asociación Americana de Neurología dijo no darle café a menores de 13 años, porque se supone que el cerebro no debería recibir esas dosis de cafeína. Pero yo soy de Boyacá, a mi hermana le daban tinto con queso como desde el año y medio, 2 años, o sea, uno vivía tomando café todo el día. Entonces entra uno en esa disyuntiva, pero solo tomarse un cafecito le puede dar a uno en promedio entre 30 y 40 miligramos de cafeína. Necesitaría uno entre 200 y 300 realmente para tener una ayuda ergogénica. De lo poco que hay en pacientes pediátricos, pues porque para nosotros es mucho más complicado hacer investigación en pacientes pediátricos porque el comité de ética pues no nos deja hacer muchas cosas por el mismo paciente, porque pues es el deber ser, o sea, para eso está el comité de ética, para que le diga a uno realmente qué se puede y qué no se puede hacer. De lo poco que hay en estudios anaeróbicos y aeróbicos en pacientes con cafeína, fíjense que no existen realmente diferencias relativamente grandes entre el utilizar cafeína y no utilizar cafeína. Las diferencias estadísticamente significativas realmente no son grandes, lo que demuestra que tal vez en pacientes pediátricos el uso de cafeína no es tan bueno o no tiene un efecto tan importante como si lo ocurre en los adultos. Por ejemplo, si yo no tomo café, ya, por ejemplo, el CIE-10 y el CIE-11 ya definen a la cafeína como una sustancia de abuso. El diagnóstico es trastorno por abuso de estimulantes, incluida la cafeína. Entonces uno se vuelve realmente adicto a eso. Otro de los estudios que es importante es que cuando uno le dice algo al paciente, uno sabe qué dijo, pero uno no sabe realmente bien el paciente qué escuchó. Entonces este estudio compara lo que el profesional en nutrición le dice en la valoración versus lo que el paciente hace, demostrando que realmente el paciente puede malentender lo que uno le dice
y generalmente hacen entre el 30 y el 40% de lo que uno le ordena. Entonces, si uno le dice tome, no sé, 1,5 litros de agua porque lo necesita por día, entonces en general el paciente toma 700, 500 mililitros. Uno le dice cómase 5 frutas en el día, entonces el paciente se come 1 o 2, o piensa que el jugo realmente es un intercambio de fruta. Esta es tal vez una de las slides más importantes de la presentación, y es que la creatina se nos está volviendo un problema. La creatina es uno de los suplementos más seguros que hay, o sea, realmente se ha estudiado bastante, y en una persona sana, tomar creatina no aumenta ni la creatinuria, ni aumenta la excreción anormalmente, es decir, no daña el riñón, pero en una persona sana. El problema es realmente quién está sano en este momento, porque hay gente con sobrepeso, con hipertensión, con resistencia a la insulina, con una gran cantidad de patologías. Entonces, este estudio que sale en el Journal de Ortopedia Pediátrica revisa más o menos unos 25 estudios desde hace más o menos unos 30 años y encuentra que realmente no hay una dosis segura ni estándar para pacientes en pediatría. O sea que la recomendación es no darle creatina, ni monohidrato, ni HCl a los pacientes pediátricos. No porque les dañe el riñón, sino porque realmente no tenemos una dosis estandarizada. Entonces, las dosis normales que se utilizan en pacientes adultos es entre 3 y 5 gramos. Esos son. Este es un deportista, por ejemplo, de contacto, esto es Muay Thai. Y esos peladitos se dan pata y puño, pero fuerte, son peleas bestiales, violentas. Y ellos son deportistas que generan una densidad de la masa muscular y una concentración de testosterona muy alta. La creatina, ¿qué es realmente lo que hace? La creatina le permite al músculo reservar más agua, y al reservar más agua, la contractibilidad y la fuerza de contracción es mucho mayor. Eso hace que el paciente, cuando vaya a generar algo de acción de fuerza, el músculo tiene más agua y es mucho más denso. ¿Por qué las personas, cuando dejan de consumir carbohidratos, esas dietas todas raras ahí de yo no como carbohidratos nunca, por qué pierden tan rápidamente peso? Porque pierden también el glucógeno muscular, y una molécula de glucógeno jala 2 moléculas de agua. Entonces, en palabras castizas, ¿qué significa? El paciente pierde masa muscular y agua. Por eso los carbohidratos son tan necesarios. Entonces, con una dosis de 4 gramos de creatina, en algún momento alguien decía, pues hágalo con alimentos. Y la verdad es que es un poquito difícil. ¿Cuánto encuentra uno de creatina, por ejemplo, en 100 gramos de salmón? 450 miligramos. Entonces yo tendría que darle 1 kilo de salmón por día al paciente, y primero no hay bolsillo que aguante, y segundo no hay niño que le coma a usted esa cantidad de proteína en un día. Que no, que es que déselo en pollo. Realmente el pollo tiene menor concentración de creatina que lo que tiene el salmón. Y por eso realmente llegar a hacer una dosis de 4 gramos de creatina en un paciente con alimentación es prácticamente imposible. La verdad es que no lo logramos, por eso muchas veces se necesitan los suplementos. Yo no soy muy amigo de la soya, yo la verdad es que no le doy soya casi a ninguna persona. Este es uno de los estudios también más importantes que hay. Este sale en el Nutrition in Clinical Practice, lo hace la nutricionista tal vez más famosa que nosotros hemos tenido en la historia, que se llama Patricia Sabino, la fundadora de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Y ella compara los valores de eficiencia proteica, los valores biológicos y la utilización de esta proteica de muchas proteínas. La proteína aislada de suero de leche, o lo que llaman proteína whey, la concentrada, el huevo, y aquí viene el colágeno, por ejemplo. El colágeno sí que es de las peores proteínas que nosotros tenemos. Nosotros en Colombia sacamos el colágeno de los picos de los pollos, de las espinas de los pescados y de la pata de la res. O sea, el colágeno es una de las proteínas más baratas que hay. Fíjese que es tan mala para la absorción del colágeno que el cómputo de aminoácidos corregido, que es como nosotros, pues digamos que vemos la calidad de las proteínas, el de la más alta es de 1,7, que es el de la proteína aislada de suero de leche. El del colágeno es de 0,08. O sea, esa vaina de eso, para absorberse es malongo. Y cuando le dicen a una persona que tomar colágeno, por ejemplo, para las articulaciones y todo lo mejora, pues también es una imprecisión, porque tomar colágeno no garantiza sintetizar colágeno. Sería como si, por ejemplo, yo fuera calvo y dijera que si yo como pelo me va a salir pelo. Entonces es exactamente el mismo concepto. Por eso es que nosotros no recomendamos las proteínas a base de colágeno prácticamente nunca.
Y cuando hablamos de la soya, lo que yo les mencionaba, la razón de deficiencia proteica es de 61.4 ya en la proteína aislada y de 61 solo en la soya. O sea, comparado con un huevito que es 94 y con la proteína aislada de suero de leche, pues darle soya a un paciente, por ejemplo, un desnutrido o un deportista, eso es un crimen metabólico, porque la absorción realmente es muy, muy mala y la utilización metaproteica también lo es. Yo he tratado de reivindicar la nutrición desde hace muchos, muchos años, explicando también que, por ejemplo, las proteínas se comportan como las insulinas. O sea, nosotros tenemos insulina rápida, lenta, prolongada, ultraprolongada, todo lo que la doctora Matallana pues, nos ha enseñado varias veces. Y así mismo tenemos las proteínas. Tenemos proteínas de absorción rápida, de absorción media y de absorción lenta y ultralenta. Si yo le doy proteína es la de suero de leche, una porción de 20 gramitos tarda 1 hora en absorberse. Pero si yo le doy, por ejemplo, caseína, tarda entre 6 y 7 horas. Y si yo le doy, por ejemplo, leche de vaca, 2 a 2.5 horas, o si yo le doy pollo, tarda entre 3 y 4 horas en la absorción completa. Por eso nosotros a veces mezclamos las proteínas, a veces damos proteína de suero de leche y le damos caseína, o a veces utilizamos proteína whey y le digo disuélvala en leche, para que la absorción del paciente sea rápida al principio y luego después sea sostenida. Eso es también porque pues, las proteínas se absorben también a diferentes velocidades. ¿Los sueros de rehidratación son necesarios en los pacientes pediátricos? La respuesta es sí. El problema es cuánto necesita uno. Por ejemplo, nosotros vemos pacientes hiperglicémicos y uno le dice, mire, tiene que empezar a hacer actividad física. Entonces el paciente se va y se pone a caminar 30 minutos a 120 latidos por minuto, no le hace nada. Y entonces el paciente suda mucho y cree que por sudar mucho mejoró. Y el paciente luego después va y se mete una de estas bebidas de rehidratación con 15, 20, 30 gramos de glucosa. Entonces, ¿qué pasa al paciente en el próximo control? Pues está peor, tiene más resistencia a la insulina, la hemoglobina glicosilada sale peor, el tiempo en rango sale peor, pero el paciente hizo lo que nosotros le dijimos. El problema es que muchas veces nosotros no les explicamos realmente cuál es el tipo de solución de rehidratación que debería utilizar y que a veces las personas no entienden que esto es un medicamento. Los sueros de rehidratación son medicamentos y deben ser prescritos con cuidado. La mayoría de personas ahora toman sueros de rehidratación sin estar deshidratados. Yo le digo, pues primero tome agua y con eso se hidrata. Y si llega a estar deshidratado, ahí sí vemos la necesidad. Se sataniza ahora mucho los jugos. Y yo sé que, pues digamos que muchos otros especialistas, muchos otros colegas dicen, no le den nunca jugo al niño porque la Academia Americana de Pediatría dijo que no había que darle jugos a los niños. Y fíjese cómo a veces nosotros replicamos algo que no es completamente cierto. Este es el último position paper de la guía de práctica clínica de la Academia Americana de Pediatría sobre obesidad. Y yo saqué el extracto en específico que hablaba sobre jugos. Y fíjense que la Academia Americana de Pediatría en ningún momento dijo no le den jugos a los niños. Ahí en ningún lugar dice eso. La Academia Americana de Pediatría dijo, mire, si el peladito está subiendo de peso excesivamente, si tiene una ganancia acelerada de peso, restrínjale o disminúyale los jugos. Pero ahora me satanizan el jugo de mora, de maracuyá, de lulo, cuando qué poder hiperglicémico va a tener un juguito de mora, un juguito de lulo. El problema es que uno le dice al paciente tiene que rehidratarse con 5 vasos al día. Y el paciente si se toma los 5 en jugo, pues eso es un problema. Pero si se toma 4 vasitos de agua y un vasito de jugo, pues el poder hiperglicemiante de eso es menor. Entonces, fíjense que lo que yo les decía, la Academia Americana de Pediatría no dice no le den jugos a los niños. Dice evalúen si aceleradamente está ganando peso y ahí sí restrinjan. Pero la recomendación general siempre es hidratarlos con agua. Y el juguito de naranja también es que no tome jugo de naranja, que el jugo de naranja es malísimo, que no sé qué. Y en ayudas ergogénicas en deporte, el jugo de naranja es una de las principales herramientas. Por ejemplo, cuando uno va a hacer ciclismo, natación, gimnasio, algo, un juguito de naranja antes de la actividad física es una de las mejores ayudas ergogénicas. Eso dispara la glicemia y ayuda mucho a que el deportista tenga mejor rendimiento. Este es un estudio comparativo de cambios antropométricos en niños y adolescentes que toman juguito de naranja. Estos son niños que toman menos de un vaso al mes
estos que toman 1 a 3 al mes, estos 1 a 4 por semana y estos 1 al día. Si ustedes se fijan, no hay diferencias estadísticamente significativas en la clasificación antropométrica de ninguno de estos niños, a pesar de que tomen jugo de naranja una vez al día o a pesar de que tomen jugo de naranja una vez al mes. Entonces, solo el jugo de naranja como jugo de naranja no es un determinante para el cambio. Hay que enseñarle que se hidrate con agua, que se levante temprano y haga actividad física, que organice sus cosas, que tenga la capacidad de decir gracias, buenos días, buenas tardes, que se coman las verduras. Entonces eso es muy importante. Satanizar un solo alimento lo único que hace es que las personas crean que la alimentación es sencilla de como o no como y ya. Y por eso es que estamos perdiendo realmente la batalla con la alimentación. El magnesio también se está volviendo una cosa terrible. O sea, ahorita usted cualquier cosa, tome magnesio. Tome magnesio para esto, tome magnesio para lo otro, sirve para esto, para esto. Existen diferentes tipos de magnesios, el bisglicinato, el treonato, el malato, el oralato. Dependiendo de la indicación que yo quiera, yo puedo modificarla. Estas son las dosis generalmente estándar que nosotros utilizamos día y el momento. Yo generalmente siempre hablo del bisglicinato porque es el único que pasa la barrera hematoencefálica. Hay ocasiones, y a mí, yo por ejemplo tomé bisglicinato porque llegaba un momento en que se me olvidaban como las cosas y yo decía, ¿cómo es que se llama la cosa? Y tardaba como un tiempo en procesar, como que la articulación del lenguaje no era tan buena. Empecé a tomar un poquitico de bisglicinato y resulta que el bisglicinato sí, al pasar la barrera hematoencefálica, mejora drásticamente los patrones de sueño. Si yo, por ejemplo, necesito taurato, es para la presión arterial y debe tomarse esencialmente con las comidas. El oroato, que es esencialmente para la contractividad muscular, debe tomarse en las mañanas. Y entonces hay una serie de indicaciones para cada uno de los citratos o de los malatos o de lo que se necesite, que debe ser indicado esencialmente por un médico. O sea, las personas van a la droguería y dicen, ¿qué magnesio tiene? Y el de la droguería le va diciendo cualquiera de esos y eso puede llegar a generar problemas muy severos en el paciente. Severos como esto, como una colitis isquémica. Se reporta ya en la literatura que las personas que están consumiendo magnesio pueden llegar a un fallo multiorgánico y una colitis isquémica por eso mismo, porque la ingesta crónica de magnesio es nociva en pacientes que no lo necesitan. Lo que más se consigue es sulfatos y treonatos, y esos sulfatos y treonatos en pacientes pediátricos pueden llegar a generar unas isquemias intestinales bien importantes y estas colitis isquémicas que son realmente muy difíciles de manejar hacia el futuro. Cuando yo presento esta diapositiva siempre digo, yo no recomiendo que ningún niño tome alcohol en ninguna cantidad. No recomiendo que ningún adulto tome alcohol en ninguna cantidad. Sin embargo, pues como nosotros somos mujeres y hombres de ciencia, pues uno tiene que irse a lo que la ciencia le dice. Esta es una tesis de la Universidad de Granada, una tesis doctoral bien interesante, que se llama La cerveza como bebida rehidratante después del ejercicio. O sea, cuando usted ve a esos deportistas tomándose una pola después de haber realizado, por ejemplo, ciclismo, ese tipo de cosas, fíjense que lo que está demostrando esto es que el tiempo de reacción periférica en una persona que luego, después de hacer ejercicio, se echa una polita, es mejor. Entonces, vuelve y juega. No es que yo esté recomendando que tomen alcohol después de hacer actividad física, sino que en la literatura está descrito que una bebida que tenga lúpulo, que pueda tener dextrosa o azúcar, que pueda rehidratar al paciente una sola, puede llegar a tener una evidencia importante en la mejoría del estado de salud y sobre todo de esa respuesta periférica de los pacientes. Entonces, ¿qué puntos quisiera yo que quedaran pues de la presentación? La primera es que la creatina monohidrato pues no está recomendada en menores de 13 años y no tenemos realmente una dosis segura. Entonces, ante la duda, mejor no prescribirla. Lo segundo es que no hay una dosis segura de cafeína en pacientes pediátricos y que hay una contraindicación absoluta en menores de 13 años, dice la Academia Americana de Neurología. Las principales ayudas que uno podría utilizar ergogénicas sin mayor riesgo serían la vitamina D, el zinc, la B12 y el magnesio en pacientes que realizan actividad física. Que las bebidas de rehidratación solo deberían utilizarse cuando son necesarias. Casi siempre un deportista que haga menos de 45 minutos de actividad física de moderada a intensa no necesita rehidratarse.
O sea, yo siempre le digo a la gente, usted no necesita, no sé, Gatorade, ninguna de esas marcas las necesita generalmente, porque usted generalmente no se deshidrata tanto. Y finalmente, que toda ayuda recogénica o suplemento debe ser prescrito y supervisado o por un médico deportólogo o por un nutricionista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel Becerra, por tu excelente conferencia. Hemos aprendido muchísimo hoy y bueno, recordar que fue profesor nuestro en el departamento de pediatría, en el área de nutrición. Está abierto a preguntas. Muchas gracias por su presentación. Yo tengo una pregunta, es un momento de la charla que mencionó que el hecho de, digamos, que mezclar alcohol en el caso de los adolescentes, junto con el electrolito del puro, se han puesto como en una conducta como muy de moda. Sí, señora. Y mencionó que eso podría generar cierto grado como de falla hepática, que tan grave, o a partir, digamos, de cuántos frascos de electrolito puede significar una falla hepática, como significa, digamos, en el caso de los adolescentes. Pues inicialmente eso arrancó con la hepatóloga del Pablo Tobón, con Cristina. Nosotros con Cristina hemos trabajado mucho tiempo. Cristina vino a dar una clase y fue la que empezó a mostrar los casos, y ella explicaba que lo que pasa es que el citocromo P150 y la proteína P63 se disfuncionan mucho porque las concentraciones de sodio son muy altas. Entonces ella decía que había encontrado pacientes de 14, de 15 años con falla hepática aguda, encontró uno con fulminante, cuando los pacientes consumían más de 60 gramos de alcohol en conjunto con esos líquidos. ¿Cuál es el problema? 60 gramos de alcohol son como 5 cervezas, 4 cervezas más o menos, 3 copas de vino. Entonces, dependiendo de la susceptibilidad genética del paciente o del antecedente, pues es mayor. Por ejemplo, si el paciente es obeso o tiene una esteatosis hepática no alcohólica, pues pediátrica, pues es más riesgoso. O si el niño fue pretérmino o ese tipo de cosas. Pero más de 5 cervezas en conjunto con esas bebidas de rehidratación, ya en el Pablo Tobón han encontrado riesgo grande de falla hepática. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me alegro que hayas reivindicado el jugo de las frutas, porque yo soy una gran defensora de las frutas y el jugo de las frutas. Realmente quería enfatizar en que están satanizadas por la fructosa. Sí, señora. El exceso de la fructosa genera a largo plazo síndrome metabólico. Pero esto se ha visto con los fructosa de alto nivel de dextrosa, equivalentes de dextrosa. De purificación, que se genera del mate. O sea, los jugos no tienen tanto hidrolizado de fructosa, son tan puros de fructosa. Y consumir la fruta y fibra también ayuda mucho a que no se pegue tanto la fructosa. Sí, señor. Pero estos estudios generalmente los han hecho en países donde solamente tienen una limitación de frutas. Y no en países tropicales donde tenemos una riqueza de frutas. Y yo creo que eso va a generar que tengamos deficiencia de vitaminas si dejamos incluirnos, porque no debemos tomar fruta. Entonces la recomendación es, sí, ojalá la fruta sin colar, sí, tiene la fibra de lo mucho mejor. Pero fíjate, gracias por hacer énfasis en que no satanicemos el jugo de frutas. Muchas gracias. Sí, señor. Entonces, ¿por qué la gente industrializada sigue la tendencia de por qué se sigue? Porque es más barata. Es mucho más barata utilizar caseína y ahorita están utilizando proteína de arveja. Nosotros en Colombia tenemos una... Es más económico para las fórmulas, lo que llaman fórmulas maternizas, que son maternizadas, no tienen son sucedáneos de la leche materna. Es más económico utilizar caseína que utilizar proteína de suero de leche. La proteína de suero de leche es carísima, carísima, o sea, puede ser 3 o 4 veces más costosa. Entonces, lo que hace la industria es que le pone un poquitico de proteína de suero de leche, para decir con proteína de suero de leche, le pone una cantidad importante de caseína y un poquitico más de soya. Y entonces, por eso es que muchos pacientes, por ejemplo, cuando toman sucedáneos o cuando toman otro tipo de fórmulas, se estreñen,
porque la caseína también hace que se formen unas cosas que se llaman jabones de calcio a nivel del intestino. Por eso cuando uno le da leche materna al peladito, el estreñimiento disminuye, porque la conformación beta de la lactancia materna es mucho mejor que la conformación alfa de los sucedáneos. Pero eso es por costo, eso es esencialmente es por costo. Otra cosa que le venden a uno también como de mentira es eso que dicen las fórmulas que dice HMO. El HMO es el Human Meal Oligosacárido, o sea, los oligosacáridos de la leche materna. Los sucedáneos que tienen esta denominación son sintéticos, son derivados sintéticos que se hacen por fermentación de un hongo. Entonces, por eso en el INVIMA ahora dice que está obligado a decir HMO, pero abajo dice oligosacáridos sintéticos análogos de la leche materna. Pero es más o menos el mismo concepto. Yo no satanizo tampoco las fórmulas, o sea, uno no puede ser más papista que el papa. A veces cuando se necesita el sucedáneo, se necesita. Lo importante es que uno sepa pues, cómo prepararlo, enseñarle inclusive, las personas a veces no lo saben hacer, y tratar de fomentar siempre las buenas prácticas, pero cuando toca, toca, dijo la loca. Mientras estamos más allá, el deportista joven siempre viene pidiendo que se puede tomar proteínas, solo proteínas para construir músculo. Entonces nosotros le decimos que eso es muy peligroso para el riñón. Esa sobrecarga que afecta la carga calórica afecta el riñón. Entonces, vamos a oír esta pregunta y después nos respondemos. Sí, señora. Usted ahorita habla de la calidad de absorción de las proteínas de soya, pero por ejemplo, de que obviamente es mala o que es deficiente. Entonces, dentro de una de las cosas que yo le dije a muchos años de la clase era sobre el cardio y la dieta de los vegetarianos, y usted hablaba de que pues, era un sustituto en la suplementación de proteínas pues, de sus pacientes, y el cardio pues, es en esencia proteína de soya. Entonces, si también esta es mala, ¿qué otra suplementación puede utilizar? ¿Solamente whey protein en este tipo de proteínas? Porque los vegetarianos no te toman proteína de suero de leche. Cuando tú le dices que es proteína de suero de leche, de una vez dicen que no. Entonces ahora tenemos unas versiones de proteína vegana que son a base de harina de arroz, de harina de algodón y de harina de soya. Es lo que hace esencialmente la bienestarina, que yo también soy otro defensor acérrimo de la bienestarina, en ámbito público, ¿no? En ámbito hospitalario nosotros no la utilizamos, pero en ámbito público, pues la bienestarina, pues allá en el área rural nos ha ayudado mucho. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la soya no es tan benéfica? Es porque tiene inhibidores de Kunith y de Bowman-Vir, que se llaman los inhibidores. Son inhibidores de tripsina y de quimiotripsina, entonces la glutamina y la alanina, que son los principales aminoácidos gluconogénicos, no entran al músculo de manera adecuada. Entonces uno, con el paciente vegetariano, uno le dice, mire, hay proteína de suero de leche, no, leche no. Entonces coma huevo, no, huevo no. Entonces, ¿qué es lo que uno trata de hacer con el vegetariano? Darle proteínas que sean complementarias. Por ejemplo, la soya es baja en lisina, pero la arveja es alta en lisina. Entonces le mezcla uno proteína de arveja con proteína de soya para que el aminoácido limitante suba un poquitico más y se complemente. Pero hay un artículo muy chévere de un colega de Chile que se llama Samuel Durán, que se llama Ventajas y desventajas del vegetarianismo y el veganismo. Ahí en ese artículo demuestra que la mayoría de los pacientes con veganismo, o sea, los veganos, sufren de deficiencias bien importantes y uno tiene que pues, suplementarlos en esa medida. El niño deportista con hipercolesterolemia familiar. Entonces, ese niño, dijimos que el huevo es una muy buena fuente de proteína, pero sabemos que la yema de huevo es una excelente fuente de colesterol. Entonces, a veces se les dice, consuma todos los huevos que quiera porque tiene buena fuente de proteína y usted es deportista, pero el colesterol se le va a subir. Entonces, sí. Uno le dice, no es que usted solamente puede comer una yema de huevo al día por su colesterol, pero puede comerse todas las claras que quiera. Sí, señora. Bueno, esa es una excelente pregunta. En los casos en donde hay una patología de base, generalmente lo que nosotros tratamos es de buscar el ejercicio que más lo beneficie. Los ejercicios cardiovasculares hacen que el músculo periférico utilice los ácidos grasos como combustible. Por eso ustedes verán que muchos pacientes, por ejemplo, cuando empiezan a hacer actividad física, el perfil de lípidos empieza a subir un poquitico y el HDL empieza a subir también. Entonces, ¿pero por qué si estoy haciendo deporte? Porque el cuerpo está tratando de liberar esos ácidos grasos para que cuando haga actividad física los utilice.
Entonces, en las hipercolesterolemias familiares, como dice la doctora Matallana, lo que nosotros recomendamos es que el paciente se vaya a ejercicios como el ciclismo, el patinaje, la natación, ahorita hay una cosa de baile atlético, una cantidad de cosas y de deportes que son de baja intensidad y de mucho tiempo. Y también utilizamos fibra. La fibra generalmente en conjunto con los alimentos hace que el coprostanol haga que la absorción del colesterol sea un poquito menor. Pero ahí sí necesariamente, pues el endocrino nos tiene que ayudar también con manejo farmacológico u otros manejos, porque en esas hipercolesterolemias familiares pues sí se nos dificulta un poco eso. Entonces movemos la actividad física y suplementamos con fibra. Doctor, muchas gracias. Dentro del contexto del paciente niño deportista, recomendaba hacer hidratación después de 45 minutos. Sí, señora. ¿Existe alguna forma para medir como la cantidad? Porque una pregunta que surge en la consulta de pediatría es ¿cuánto le tengo que dar al niño en la hidratación? ¿Sí? Para calcular de una forma objetiva qué tanto líquido tengo que dar. Señora. Para la hidratación hay 3 maneras de hacerlo. Si usted es muy pipiris nice, ahora Gatorade tiene unos parchecitos que uno le pone el parchecito al paciente aquí en el brazo y el parchecito se va pintando dependiendo de la concentración de sodio que vaya perdiendo. Pero los parchecitos son caritos, entonces, pero se utilizan en deportistas de alto rendimiento. La segunda opción es que nosotros calculamos por cada hora de actividad física que esté haciendo necesita por lo menos 250 mililitros. Esa es otra manera. Y la tercera, que es la que yo más recomiendo, es que yo le digo a la mamá, mire, quítele toda la ropa posible y péselo antes de hacer ejercicio. Póngalo pues a que haga su ejercicio, que haga todo lo que quiera y luego vuélvalo a pesar en las mismas condiciones y en la misma pesa. Y la diferencia que existe en el peso preactividad física y posactividad física lo dividimos en los líquidos, en agua y en bebidas de rehidratación. Por ejemplo, para la actividad física, ¿cómo sabe uno que es moderada, intensa o leve? Existe una cosa que se llama el test de Bohr. Si mientras usted hace actividad física usted puede hablar sin problema, eso es actividad física leve. Si mientras usted hace actividad física puede hablar, pero se le entrecorta un poquito, eso es moderada. Y si mientras usted hace actividad física no puede hablar porque se ahoga, eso se cataloga como en el test de Bohr como actividad física intensa. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luis Miguel, por sus respuestas, por su conferencia. Muchas gracias a usted, doctor Matallana. Esperamos volver a ver por acá. Siempre. Muchas gracias a ustedes por su asistencia. Bueno, muchas gracias y que tengan un muy buen día. ¿Cómo está? Qué alegría volver.